El desengaño no comienza con una respuesta, comienza con una incomodidad. Una pregunta que nadie quiere formular en voz alta porque rompe el ritual. ¿Por qué todo lo bueno ocurre solo en Navidad? ¿Por qué el amor, la unión, la generosidad, la paz y la compasión aparecen de forma sincronizada, calendarizada y obligatoria, como si fueran parte de un evento global y no una condición humana permanente? Algo no cuadra cuando los valores más elevados del discurso social solo se permiten durante unos días al año y luego se archivan junto con las luces, el árbol y las canciones repetidas hasta el hartazgo. La Navidad se presenta como un paréntesis moral. Durante una semana se nos exige ser mejores personas, pero no por conciencia, sino por presión simbólica. Hay que perdonar, hay que reunirse, hay que sonreír, hay que dar, hay que aparentar, no importa. Si el resto del año reinan el abandono, la indiferencia o la violencia cotidiana, en diciembre todo se cubre con papel brillante. Y esa es la primera grieta del sistema. Si el bien necesita una fecha para existir, entonces nunca fue real, solo fue escenografía. Aquí es donde la pregunta se vuelve venenosa. Si realmente creemos en el amor, ¿por qué no se practica en marzo? Si la familia es sagrada, ¿por qué solo se convoca en diciembre? Si la solidaridad es un valor, ¿por qué depende de una campaña, una canción o un anuncio? La respuesta implícita es brutal, porque lo bueno no es un principio, es un evento, y todo evento puede ser administrado, vendido y controlado. La Navidad no enseña a ser mejores seres humanos, enseña a comportarse dentro de un guión donde el sistema dicta cuándo sentir, cuánto sentir y cómo demostrarlo, un guión donde la emoción se vuelve obligatoria y la conciencia opcional. Por eso tanta gente se siente vacía, incluso rodeada de luces, regalos y familia, porque lo que se celebra no nace de adentro, sino que se impone desde afuera. Y entonces aparece la pregunta que incomoda aún más: si todo lo bueno puede existir solo durante unos días, que somos el resto del año. ¿Qué tipo de sociedad necesita concentrar la bondad para sobrevivir a su propia miseria estructural? Tal vez la Navidad no sea una celebración de lo humano, sino una pausa para soportar lo inhumano. Un anestésico colectivo que nos permite seguir aceptando un sistema que nos rompe 11 meses y nos consuela uno. Este desengaño no busca destruir una fecha, ni atacar una creencia personal. Busca señalar el mecanismo, porque cuando lo sagrado se vuelve rutina y la bondad se vuelve obligación, algo fue secuestrado en el camino. Y esa pregunta incómoda no se responde con villancicos ni con luces san. Se responde mirando de frente lo que evitamos todo el año. Aquí empieza el ecón. Aquí empieza el ruido. Aquí empieza el veneno. El amor con calendario no es amor, es programación emocional. Cuando la unión familiar, la bondad y la empatía aparecen solo en fechas específicas, dejan de ser virtudes y se convierten en eventos controlados. No nacen del vínculo, nacen del recordatorio. No emergen de la conciencia, emergen de la agenda. El sistema no necesita que seas empático todo el año. Necesita que lo seas cuando conviene, cuando hay cámaras, mesas llenas y consumo circulando. El resto del tiempo, la maquinaria funciona mejor con individuos aislados, cansados, endeudados y distraídos. La familia, presentada como el núcleo sagrado, se activa por notificación. Se convoca una vez al año como si fuera una junta obligatoria antías. Se tolera, se sonríe, se finge, se abrazan cuerpos que llevan meses
sin escucharse. Se piden perdones genéricos que no reparan nada. Y cuando termina la cena, cada quien regresa a su trinchera emocional hasta el próximo diciembre. La pregunta es, ¿incomodan si el vínculo fuera real? ¿Necesitaría una fecha para existir? La bondad también caduca. En Navidad se dona, se ayuda, se comparte, pero siempre bajo el formato correcto, con campañas, cajas, fotos, etiquetas. La empatía se vuelve transaccional. Doy porque toca, siento porque toca, me conmuevo porque el contexto lo exige. No hay transformación, hay cumplimiento. Y lo más perverso es que esta bondad programada sirve como coartada moral para los otros 11 meses de indiferencia. Ya fui bueno. En diciembre se convierte en permiso silencioso para volver a la dureza cotidiana. La empatía, por su parte, es reducida a un gesto breve y seguro. Se permite sentir por causas lejanas, abstractas, envueltas en música suave y narrativas digeribles. Pero la empatía incómoda, la que exige cambios reales, renuncias, coherencia, esa no entra en el calendario, esa no vende, esa no decora. Por eso tiene fecha de caducidad, porque mantenerla viva todo el año haría colapsar muchas estructuras que dependen de la desconexión emocional. El amor con calendario no busca unir, busca un gulag, enseña cuándo sentir y cuándo volver a endurecerse. Convierte lo humano en temporada alta y baja. Y cuando aceptamos eso sin cuestionarlo, normalizamos una verdad brutal, que no vivimos en una sociedad amorosa, sino en una sociedad que simula amor para sostener su propio desgaste. La empatía no desaparece por casualidad el 26 de diciembre. Se apaga porque ya cumplió su función. Aquí el veneno es claro en lo que tiene fecha de caducidad, no es amor, es producto. Y cuando el amor se vuelve producto, alguien lo diseña, alguien lo vende y alguien se beneficia de que solo dure lo suficiente para que no cambie nada. El ritual sin espíritu es la forma más eficiente de vaciar algo sin destruirlo. No se prohíbe, no se elimina, no se cuestiona, se repite hasta que pierde sentido. Pesebres, luces, canciones y gestos se ejecutan como una coreografía heredada, no como una experiencia comprendida. Nadie pregunta qué representa realmente un pesebre. Se arma porque así se hace. Nadie reflexiona por qué se encienden luces en medio de una oscuridad que dura todo el año. Se encienden porque toca. El ritual sobrevive, pero el espíritu ya no está ahí. El pesebre, por ejemplo, dejó de ser símbolo para convertirse en adorno. Se coloca en una esquina de la casa como se coloca una planta artificial. No exige cuidado, no incomoda, no interpela. Representa pobreza, desplazamiento, intemperie, pero se arma desde la comodidad, sin que nada de eso atraviese la conciencia. Se dramatiza el nacimiento en la precariedad mientras se ignora la precariedad real que vive al otro lado de la pared. El símbolo queda intacto, el mensaje neutralizado, las luces cumplen otra función, distraer. Brillan hacia afuera para evitar mirar hacia adentro. Se cuelgan en árboles, techos y vitrinas como si la iluminación externa pudiera compensar la ausencia de claridad interna. Durante semanas todo resplandece, pero nadie se pregunta por qué necesita tanta luz artificial para sentirse bien solo unos días al año. El resto del tiempo se acepta la penumbra emocional como normal. Las luces no iluminan conciencia, anestesian preguntas. Las canciones son quizá el ritual más
repetido y menos sentido. Se cantan letras sobre paz, amor y unión, mientras se vive exactamente lo contrario. Son melodías conocidas que no exigen escucha, solo repetición. Funcionan como ruido de fondo emocional, crean ambiente sin provocar reflexión. La música, que podría ser una herramienta de despertar, se reduce a decoración sonora. Se canta sin sentir, se siente sin entender, se entiende sin cambiar nada. Los gestos, abrazos, buenos deseos, sonrisas, se ejecutan como protocolos sociales. Se dicen frases aprendidas, se desean cosas que no se sostendrán después del brindis. No hay compromiso, hay formalidad. El gesto reemplaza a la acción prolongada. Es más fácil desear paz que vivir con coherencia. Así funciona el ritual. Sin espíritu mantiene la forma para evitar el fondo, repite símbolos para que pierdan filo, y cuando el ritual se vuelve automático, deja de ser un puente hacia lo sagrado o lo humano y se convierte en un sedante colectivo. No conecta, adormece, no despierta, tranquiliza. El consumismo emocional es la jugada maestra del sistema. No te vende cosas, te vende alivio. Primero instala una emoción incómoda, culpa por no estar, nostalgia por lo que no fue, fe en que esta vez sí, y luego te ofrece el producto como anestesia. No compras por necesidad, compras para calmar algo que te sembraron. La Navidad se vuelve el escenario perfecto porque concentra emociones intensas en poco tiempo. Es un embudo psicológico, presión arriba, caja registradora abajo. La culpa es el combustible principal. Culpa por trabajar todo el año y no estar presente. Culpa por no llamar, por no perdonar, por no cumplir expectativas. El sistema no te dice repara, te dice compensa. Un regalo sustituye una conversación pendiente. Un paquete caro reemplaza una disculpa. La culpa no se resuelve, se transfiere a una bolsa con logo. Y así, cada compra no sana nada, solo pospone el vacío hasta el próximo diciembre. La nostalgia hace el resto del trabajo. Se idealiza una infancia que tal vez nunca fue tan pura como se recuerda, pero que el marketing edita y amplifica. Luces como anchis, sabores de siempre, canciones de toda la vida, el pasado se convierte en mercancía. Compras para sentirte otra vez en un lugar que ya no existe, y el sistema te promete un viaje emocional de ida y vuelta en 12 cuotas sin intereses. No recuperas el tiempo, solo lo simulas. La fe, por su parte, se convierte en palanca moral. Se sugiere que comprar es un acto de amor, que gastar es una forma de creer, que dar equivale a pagar. Se mezcla espiritualidad con transacción y se bendice el consumo con un barniz sagrado. La pregunta deja de ser ¿qué sentido tiene? Y pasa a ser ¿cuánto cuesta? La fe ya no impulsa coherencia, impulsa ventas. Todo está diseñado para que la emoción no dure, porque si durara, no habría repetición. La alegría se evapora rápido, la culpa regresa, la nostalgia se reaviva y la fe vuelve a prometer. Es un ciclo perfecto en sentir, comprar, olvidar, repetir. El sistema no necesita que despiertes, necesita que sientas lo justo para pagar y lo poco para no cuestionar. Así, el consumismo emocional no roba dinero, roba lenguaje interior. Te enseña a traducir emociones profundas en objetos superficiales. Te convence de que amar es comprar, recordar es gastar y creer es consumir. Y mientras más emociones entregas a la caja, menos te queda para vivirlas de verdad. El sistema gana no cuando compras mucho, sino cuando ya no sabes sentir sin pagar. La luz afuera es un truco óptico para no ver la oscuridad interna. Decoramos árboles,
fachadas y calles porque es más fácil iluminar objetos que enfrentarse a lo que no resolvimos en 12 meses. El brillo externo funciona como cortina y deslumbra lo suficiente para no hacer preguntas incómodas. Así, el sistema nos entrena a confundir iluminación con claridad, decoración con sentido, espectáculo con sanación, mucha luz, poca verdad. El árbol se vuelve el sustituto del espejo. Colgamos esferas, estrellas y promesas, pero evitamos colgar responsabilidades. Nadie decora sus contradicciones, nadie pone luces sobre sus silencios, nadie envuelve con moño las decisiones que no tomó. El ritual permite celebrar sin revisar. Mientras más grande el árbol, menos urgente el autoexamen. La estética gana, la ética espera. La iluminación pública cumple una función psicológica a mantenernos ocupados. Si estás decorando, no estás pensando. Si estás armando el pesebre, no estás preguntando por qué repites el mismo año. Si estás tomando fotos del árbol, no estás escuchando ese ruido interno que pide cambio a la luz, distrae. El vacío se administra y el sistema aplaude porque una mente entretenida no cuestiona. Hay una promesa implícita en cada foco. Cuando todo esté iluminado te sentirás mejor, pero no ocurre. El vacío no se va, se maquilla. Por eso cada año se necesitan más luces, más adornos, más gasto. Es tolerancia emocional a la dosis anterior, ya no alcanza. El problema nunca fue la falta de luz afuera, siempre fue la ausencia de trabajo adentro. Mirarse por dentro requiere tiempo, silencio y honestidad. 3 cosas que el calendario navideño evita. No hay pausa para revisar relaciones rotas, hábitos nocivos o sueños postergados. Todo se acelera para llegar a la foto final, al brindis, al todo bien. El vacío queda intacto, solo mejor escondido. Y lo que no se mira, se repite. La paradoja es brutal. Celebramos el nacimiento de la luz, mientras huimos de encenderla en nosotros. Preferimos adornar símbolos antes que asumir procesos. El árbol termina en la basura en enero. El vacío sigue ahí en febrero hasta que no entendamos que la verdadera iluminación no se cuelga, no se compra y no se apaga con un interruptor. Seguiremos llenando afuera lo que nos negamos a enfrentar adentro. La luz real incomoda porque revela, y eso, precisamente, eso es lo que el sistema quiere evitar. La familia en Navidad deja de ser un vínculo y se convierte en escenografía, un decorado que se monta una vez al año para cumplir con el guión social a mesa larga. Risas ensayadas, fotos obligatorias y abrazos que no existen el resto del calendario. Personas que llevan 11 meses evitándose, ignorándose o hiriéndose. De pronto se sientan juntas porque es Navidad, como si una fecha pudiera borrar conflictos, abusos, ausencias y resentimientos acumulados. No hay reconciliación real, solo un alto al fuego simbólico para no arruinar la postal. Las sonrisas no nacen al se imponen, se sonríe para la foto, para la abuela, para no incomodar, para que nadie pregunte demasiado. Cada risa tapa algo, cada brindis es una pausa incómoda, cada todo está bien es una mentira colectiva, sostenida por miedo a romper la ilusión. Nadie habla de lo que duele, nadie dice lo que piensa, nadie enfrenta lo pendiente. La familia se convierte en un teatro donde cada quien interpreta su papel aprendido, el exitoso, el fracasado, el rebelde, el callado, el que nunca encaja. El silencio es el verdadero invitado de honor. Silencios sobre violencias pasadas, sobre ausencias que pesan, sobre heridas que nunca cerraron. Silencios que se sirven junto a la cena y se digieren con culpa, porque hablar sería arruinar la noche, sería
Romper el hechizo sería admitir que la familia no se arregla con luces ni villancicos, así que se calla. Y ese silencio dura 11 meses más hasta la próxima Navidad, donde volverá a maquillarse todo otra vez. La familia, reducida a evento anual, deja de ser espacio de cuidado y se transforma en obligación emocional. No se convive por amor, se convive por mandato. No se escucha, se soporta, no se sana, se posterga. Y cuando termina la noche, cada uno vuelve a su soledad cotidiana, con la sensación de haber actuado en una obra que no eligió, pero que aprendió a repetir, porque en este sistema, incluso la familia es un producto estacional ANSE, exhibe en diciembre, se guarda en enero y se olvida hasta que vuelva a ser rentable. Lo que se presenta como caminos distintos, religión, empresa y cultura, en realidad opera como un mismo engranaje con diferentes disfraces. Cambian los símbolos, los discursos y los rituales, pero el molde es idéntico a generar sentido prefabricado, dirigir emociones y administrar comportamientos. No se trata de fe, ni de progreso, ni de tradición. Se trata de control simbólico. Un sistema que aprende a tocar las fibras humanas más profundas para guiar decisiones sin parecer imposición. La religión institucional promete salvación, la empresa promete éxito, la cultura promete pertenencia. 3 promesas distintas. Un mismo mecanismo, se crea una carencia. Culpa, miedo, insuficiencia, vacío, y luego se vende la solución. Redención, consumo, aceptación. Da igual si es un templo, una marca o una celebración cultural. Todas enseñan qué sentir, cuándo sentirlo y cómo expresarlo. El individuo no descubre, repite, no cuestiona, participa, no elige, obedece símbolos. La Navidad es el ejemplo perfecto de esta convergencia. La religión aporta el relato sagrado, la empresa pone los productos, la cultura legitima el ritual, nadie pregunta quién gana porque todos están ocupados cumpliendo el papel asignado. Se ora, se compra, se celebra, se publica, todo sincronizado, todo medido, todo predecible. La espiritualidad se convierte en campaña, la emoción en mercancía y la tradición en protocolo social. Lo más eficaz del engranaje no es la fuerza, sino la naturalización. Nadie siente que lo están controlando porque el control viene envuelto en amor, identidad y valores. Se cree que se actúa libremente, cuando en realidad se responde a estímulos diseñados. La religión dice así debe ser, la empresa dice así se logra, la cultura dice así se hace, y el individuo, atrapado entre las tres, aprende a no salirse del molde. No es una conspiración oculta, es un sistema perfeccionado durante siglos. Un sistema que no necesita prohibir porque seduce, que no necesita castigar porque condiciona, que no necesita violencia porque logra que las personas se vigilen a sí mismas. Por eso no hablamos de una fe, sino de muchas instituciones usando el mismo manual. Y mientras se discute cuál es la verdadera, el engranaje sigue girando, intacto, alimentándose de creencias, hábitos y silencios compartidos. El verdadero nacimiento del que casi no se habla no ocurre en un pesebre, ni en una fecha marcada por el calendario, ni bajo luces artificiales. Ese nacimiento era interno, incómodo, silencioso y peligroso para cualquier sistema de control. Hablaba de conciencia, de responsabilidad personal, de despertar individual. Por eso fue reemplazado, porque un ser que despierta por dentro ya no necesita intermediarios, rituales, repetidos, ni permisos externos para vivir con sentido. El mensaje original, despojado de nombres, dogmas y templos, apuntaba a una transformación interna en ver, comprender, asumir, no celebrar un evento,
sino encarnar un cambio, no adorar una figura, sino activar una conciencia. Pero esa idea era imposible de administrar, no se podía vender, no se podía medir, no se podía imponer. Así que fue envuelta en símbolos, fechas, protocolos y ceremonias. El despertar se volvió rito, la experiencia, espectáculo, la conciencia, costumbre. El ritual externo cumple una función clave y reemplaza el esfuerzo interno por una acción automática. Asistir, repetir, decorar, cantar, todo visible, todo compartible, todo socialmente validado. Nada exige introspección real, a nada incomoda demasiado. El sistema no quiere individuos despiertos, quiere participantes obedientes. Por eso se honra el acto externo y se ignora el proceso interno. Se celebra el nacimiento simbólico mientras se evita el nacimiento real. La paradoja es brutal. Se conmemora una transformación que nadie practica. Se celebra una luz mientras se huye de mirarse por dentro. El ritual tranquiliza la culpa, ella cumplí. El despertar, en cambio, exige ruptura, responsabilidad y soledad. Y eso no vende, no une multitudes, no genera consenso. Por eso fue desplazado por tradiciones repetibles que producen sensación de sentido sin exigir cambio verdadero. Así, el nacimiento interno fue silenciado sin necesidad de prohibirlo. Simplemente se lo cubrió con ruido, con villancicos, decoraciones, discursos edulcorados y gestos vacíos. Se habló tanto del símbolo que se olvidó la experiencia, y mientras todos miran hacia afuera, al pesebre, al árbol, al regalo, el verdadero nacimiento, el único que realmente importa, sigue esperando en un lugar que el sistema prefiere que nadie visite, a la conciencia individual. Despierta. Este punto no existe para cerrar, existe para incomodar. Este video no es un final, porque los finales tranquilizan, dan sensación de orden y permiten volver a dormir. Y aquí no se trata de eso. Se trata de preparar el terreno, de remover la tierra antes de sembrar algo que no va a crecer recto ni bonito, sino incómodo, torcido y difícil de ignorar. Lo que se dijo hasta ahora no pretende ofrecer respuestas completas, sino romper la falsa estabilidad de las preguntas que nadie se hace. La preparación del terreno implica una cosa fundamental: desactivar la ilusión de que esto es solo Navidad, religión o tradición. No lo es. Es un sistema de capas superpuestas que entrenan a las personas desde pequeñas a aceptar símbolos sin cuestionar, estructuras, emociones sin profundidad y rituales sin conciencia. Este mensaje abre esa grieta inicial, muestra que lo que parece inocente es funcional, que lo que parece cultural es estratégico y que lo que parece espiritual muchas veces es administrativo. Aquí se planta la duda madre: si la Navidad funciona así, ¿qué más funciona igual? Si el calendario decide cuándo amar, cuándo reunirse y cuándo ser bueno, ¿quién decide el resto del año? Si el ritual reemplazó al despertar, ¿cuántas otras áreas de la vida operan con el mismo intercambio? Este contenido no responde esas preguntas porque no debe hacerlo todavía. Su función es dejar la mente sin suelo firme, obligarla a caminar sin piloto automático. Esta es la reflexión que afloja los tornillos, el que prepara emocional y mentalmente al espectador para lo que viene después: religiones, ideologías, empresas, discursos morales, sistemas de consumo, estructuras de poder que usan exactamente el mismo molde que acabamos de exponer aquí. Lo que sigue no tendrá sentido si antes no se entiende este patrón base. Por eso este capítulo es una antesala, un umbral, una advertencia.
Nada queda cerrado porque cerrar sería mentir. Lo que se abre aquí es un recorrido, un proceso de desmantelamiento progresivo donde cada pieza encaja con la anterior. Esta verdad no busca convencer, busca sembrar incomodidad. Y cuando la incomodidad prende, ya no se apaga con luces, canciones ni fechas especiales. A partir de aquí, todo lo que venga después ya no se podrá mirar con los mismos ojos. Y eso, precisamente eso, es el verdadero comienzo. Esta emoción no busca aplausos ni calma, busca una reacción. Si algo de lo que viste te incomodó, no es casualidad. Es porque tocó una fibra que llevaba meses, años, escondida bajo luces, canciones y frases prefabricadas. La Navidad no es el problema. El problema es haberla convertido en anestesia colectiva, en un paréntesis emocional que nos permite seguir igual 11 meses más. Si este video te dejó inquieto, entonces funcionó. Porque aquí no venimos a celebrar lo que nos dijeron que celebremos. Venimos a cuestionar por qué aceptamos el guión sin leer la letra pequeña. Ahora la pelota no está en el sistema, está en ti. Suscríbete al canal si ya empezaste a sospechar que nada de esto es tan inocente como parece. Activa la campanita si quieres que este ruido vuelva a sacarte de la comodidad cada vez que el algoritmo intente adormecerte. Dale like si este veneno te hizo pensar más de lo que te gustaría admitir. Comenta si algo te ardió, si algo no te cuadra, si algo te removió por dentro, porque el silencio es el fertilizante perfecto del control. Y comparte este video si sabes que alguien más sigue viviendo la Navidad como un ritual vacío y no como una pregunta incómoda. Aquí no rompemos tradiciones por deporte, rompemos automatismos para que vuelva la conciencia. Esto no fue un ataque a la fe, fue una autopsia al disfraz. Y lo que viene después va a ser más profundo, más directo y menos cómodo. Porque cuando entiendes el truco una vez, ya no puedes dejar de verlo en todas partes. La verdad es un chiste, y la broma más cruel es que nos enseñaron a reír justo cuando era momento de despertar.